Vamos a comenzar de una vez. A ver si alguien más nos acompaña después, pero vamos a comenzar. Ok. All right. Amén, amén. Entonces aquí estamos, hermanos, una vez más, la epístola a los Hebreos, una perspectiva hebrea. Vamos a entrar en el capítulo 8, vamos a mirar el verso 1 y 2. Vamos a darnos una idea de lo que se está hablando, ¿verdad? En este capítulo 8. Espero que se acuerden por lo menos un poco, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando anteriormente. Di una pequeña introducción hablando sobre quién es el escritor, quiénes son ¿cómo se dice? Los recipientes de esta carta. Luego miramos el reposo del pueblo de Dios, ¿verdad? Que muchos desafortunadamente entran en el capítulo 4 del libro de los Hebreos para decir que Jesús es nuestro reposo, ya no tenemos que guardar el día de reposo, el otro. Y estuvimos hablando cómo realmente el uno no abroga al otro, el uno no elimina al otro, ¿verdad? En realidad son dos cosas diferentes, pero que trabajan juntas. Hermanos, obviamente todo lo que Dios establece tiene una similitud, ¿verdad? Tiene un propósito, todo está conectado de alguna otra forma. Por ejemplo, Dios tiene muchas características como la santidad, la justicia, el amor, pero solo porque Dios es santo no elimina el hecho de que Dios sea justo, o el hecho de que Dios tenga amor no elimina el hecho de que Dios sea justo, ¿verdad? Porque a veces la gente apela al amor de Dios y no a su justicia como si estuvieran peleadas la una con la otra. Es el mismo Dios. De la misma forma, el día de reposo que Dios estableció desde el principio no elimina el hecho de que Jesús sea nuestro reposo. No está peleado el uno con el otro. Están conectados de alguna u otra forma, obviamente. Pues Jesús mismo dijo que Él es el Señor del día de reposo, ¿verdad? De la misma manera, aquí en este capítulo 8 y a través de toda esta serie hemos mirado, hicimos una diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. También de la misma forma, Dios estableció el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Él lo estableció. Entonces, el uno no elimina al otro, no significa que el sacerdocio levítico esté en contra del sacerdocio de Melquisedec. No, hermanos. Dios mismo lo establece. Entonces, cada uno de estos sacerdocios tienen un propósito a través de la historia. Amén. Trabajan simultaneously a la misma vez. No está peleado el uno con el otro. También, por ejemplo, la ley de Moisés no está peleada contra la ley de Cristo. Eso es imposible. Es lo que la gente no entiende, ¿verdad? Que es una continuidad de las escrituras perfecta. Entonces, todo esto es un continuo revelación de lo que Dios está haciendo en el ámbito espiritual y en el ámbito físico a la vez. Entonces vamos a entrar en el capítulo 8, cómo Jesús es ministro del lugar santísimo en el cielo, ¿verdad? En esta lección vamos a ver cómo Jesús maneja un sacerdocio superior al de los levitas, por cuanto él ministra en el tabernáculo celestial y entra al lugar santísimo de este tabernáculo. Obviamente, con tan solo reconocer y entender que Jesús es ministro del tabernáculo celestial, con tan solo eso debemos de entender que el sacerdocio que Jesús está administrando es mejor, es superior, es más grande, es mayor, obviamente, ¿verdad? Pero eso no abroga, eso no elimina la promesa que Dios le dio a los levitas de ser sacerdotes delante de él también. ¿Se fijan? Entonces, se contradeciría mismo Dios si estamos
si ponemos a los levitas en contra del sacerdocio de Jesús. Eso no existe, hermanos. Simplemente que cada uno tiene su propósito en sus diferentes límites. Amén. Principalmente el de los levitas tenían ciertos límites, no por el sacerdocio en sí, sino por los hombres que estaban llevando a cabo el sacerdocio levítico. Más particularmente el sumo sacerdocio. Amén. Eso es lo que se trata todo esto. El escritor a los hebreos comienza su discurso con las siguientes palabras. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. O sea, que está hablando del punto principal de la carta. Por eso dice que en resumen. O el punto principal de lo que venimos diciendo es esto. Que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Okay? Así es como está hablando Hebreos capítulo 8, verso 1. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Lo pueden cerrar, por favor? A ver. Ok. Ahí les puse todos amigos. Que ahorita platicamos más adelante. Si tienen preguntas, ahorita vamos a hablar. Entonces, el punto principal de este sermón o de esta carta o de esta epístola es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra de la majestad en los cielos, ¿verdad? Es el punto principal, que Jesús es el sumo sacerdote. Es el clímax del argumento, es lo más esencial de esta carta, ¿verdad? En el capítulo 8 está diciendo, esto es lo que estoy diciendo, esto es lo que quiero decir, esto es lo que estoy estableciendo con mis palabras. Entonces, si en el capítulo 8 es el clímax y el punto principal de la carta, creo que es importante indagar más en el desarrollo de este estudio para llegar a una buena conclusión de lo que se está hablando. Tenemos que desglosar bien el texto, desglosar bien las escrituras, hacer buenas conexiones para poder llegar a una conclusión adecuada. Amén. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Si Hebreos 8 es el clímax del sermón, veamos pues, indaguemos pues con atención, con cuidado, ¿verdad? Y veamos lo que se está diciendo. All right. Miren, ahí en Hebreos capítulo 6:20, el escritor a los hebreos menciona a un personaje misterioso, a Melquisedec, ¿verdad? Este Melquisedec, hermanos, a través de la historia ha sido un personaje que ha traído mucho de qué hablar, ha traído controversias, ha traído muchos pensamientos, hay mucho que decir de Melquisedec, ¿verdad? A través de la historia hay historiadores, escritores, rabinos, personas religiosas que han hablado de Melquisedec y cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Pero esto es revolucionario, ¿verdad? Lo que está haciendo en Hebreos capítulo 6, verso 20, el escritor a los hebreos literalmente dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Y es importante todo esto, ¿verdad? Porque en realidad, hermanos, Melquisedec solamente en la Biblia es mencionado 2 veces anteriormente a Hebreos. El escritor a los hebreos es el único escritor que menciona directamente a Jesús como el sumo sacerdote en los cielos. Que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es el único escritor, no lo vemos en ningún otro lugar. Y también pues lo interesante de todo es que en la Biblia, a través de la Biblia, de las escrituras, solamente hay 2 referencias a Melquisedec, ¿verdad? Y pues realmente no nos dice mucho, nos dice quién es, lo menciona en Génesis 17, verso 18, cuando Abraham volvía de la derrota
a Quedarlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Entonces miramos aquí que en Génesis Moisés escribe sobre Melquisedec y nos describe nomás un versículo, un solo versículo o dos, ¿verdad? De quién era este Melquisedec, y luego después miramos un texto, ¿verdad? Que él mismo está hablando. Entonces lo miramos, lo leemos que está hablando, ¿verdad? Y Melquisedec dice que es rey de Salem, posiblemente Jerusalén, rey de paz, ¿verdad? Dice que él era sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino, pan y vino. Amén. ¿Qué tendrá que ver con todo esto? El pan y el vino. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esto, ¿ok? Y lo bendijo. Entonces, Melquisedec, este personaje en Génesis 18, que no sabemos quién es, solamente lo menciona como Melquisedec. Ahora, Melquisedec, muchos han dicho que no es un nombre. Melquisedec más bien es como un título, ¿verdad? Melqui, la palabra Melk o Melech, que significa rey, y Sedec o Sadik, que significa justo. Es el rey de justicia, ¿verdad? Entonces miramos que este Melquisedec en Génesis 14, 18, en el verso 19, que bendice a Abraham, ¿verdad? Pero eso es todo. No nos dice de dónde vino Melquisedec, no nos dice a dónde se regresó, no lo menciona en ningún otro lado. Hasta después el rey David lo menciona en los Salmos, en el Salmo 110, verso 4, que es un salmo mesiánico, lo menciona después. Ahí dice: el Señor juró y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Y eso es todo. Eso es todo lo que sabemos de este personaje tan misterioso, que pues en realidad ha causado ciertos problemas escatológicos o teológicos, ¿verdad? Porque no sabemos nada más. Y entonces, como no sabemos nada más, yo quisiera presentarles, usualmente no me gusta hacer esto, ¿verdad? Pero en este caso quiero que nos metamos en la mente de nuestros antepasados. Muchos judíos, obviamente, pues ellos son los que han cuidado la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras a través de la historia. Ellos tienen mucho que decir sobre Melquisedec, ¿verdad? ¿Quién era? Y se han creado muchas tradiciones a través de la historia sobre quién es Melquisedec. Hay muchas. Aquí yo nomás les voy a dar ocho tradiciones conocidas, tal vez, ¿verdad? Las más comunes. Obviamente hay muchas otras, hay miles, hermanos. Este Melquisedec, se ha escrito de él bastantísimo desde antes de nosotros, desde hace muchos años, en el primer siglo hasta el día de hoy. Obviamente hay libros y libros de información sobre quién es este Melquisedec. Hay mucho de dónde ver, ¿verdad? Y entonces les voy a dar ah, ciertas tradiciones o teorías sobre quién es este Melquisedec. Obviamente, uno de los que ya sabemos en los textos rabínicos, ¿verdad? En el Targum Neofiti o en el Targum Pseudo Jonatán o en el Talmud, los rabinos enseñan que Sem, que es uno de los hijos de Noé, es Melquisedec, ¿verdad? Es Melquisedec que miramos en Génesis 14, verso 17 al 20. Ellos dicen que es Sem. La Biblia no nos dice, pero ellos dicen a través de su tradición que es Sem. Y pues la única razón que dicen que es Sem es porque Sem vivió como 210 años
en el tiempo de Abraham, ¿verdad? Entonces, Abraham pudo haber conocido a Sem. Entonces, a través de la historia, tradicionalmente se enseña que Sem es Melquisedec, ¿verdad? Pero ellos no son los únicos. Hay otros textos judaicos que dicen que identifican al arcángel Miguel como Melquisedec, ¿verdad? Y aquí están las referencias, el Yalkut Hadass y el Zohar Hadass. Estas personas que eran judíos, escritores también, enseñan que el arcángel Miguel era ese Melquisedec que se presentó a Abraham. ¿Ok? Obviamente en los textos cristianos, la cristiandad por lo general identifican a Jesús como Melquisedec, es decir, una cristología o una epifanía de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es lo que enseñan. Hay mucho también de esto, hermanos, hay demasiado. Obviamente en la epístola a los hebreos hay ciertas referencias que los escritores han utilizado para decir, han llegado a esta teoría, ¿verdad? Textos católicos también identifican a un ángel o tal vez el Espíritu Santo como Melquisedec. Esto es Epifanios, ¿verdad? Que fue un escritor histórico, sí, pues un personaje histórico, ¿verdad? Que ha escrito muchas cosas sobre la Biblia, era un católico, obviamente era un obispo católico, y en su libro The Panarian, él dice que tal vez Melquisedec fuese un ángel o el Espíritu Santo mismo. Y luego miramos en el segundo libro de Enoch una historia bien rara, ¿verdad? Que quería mencionarla simplemente para que se den cuenta cuánto hay sobre Melquisedec, ¿verdad? ¿Cuántas teorías existen sobre Melquisedec? Unos dicen que Melquisedec era Dios mismo. En el caso del segundo libro de Enoch, dice que el nacimiento de Melquisedec fue milagroso entre Sopanim y Nir. Que lo que sucede en esta historia o en esta leyenda más bien es que Sopanim había muerto y Nir y Matusalén la habían enredado, ¿verdad? En ciertas sábanas para prepararla para la sepultura. Y dice que mientras ellos estaban preparando el sepulcro, durante ese tiempo que regresaron, Sopanim había tenido un baby, un bebé, ¿verdad? Un bebé ya grande, ya estaba crecido, ya hasta hablaba y todo. Y cuando entró Nir y Matusalén y miraron el cuerpo de Sopanim para llevarla al sepulcro, dice que se asustaron de repente porque miraron a un bebé que le había nacido a esta mujer que ya estaba muerta y que ese fue Melquisedec. Entonces miramos tantas cosas, ¿verdad? A través de la historia, muchos midrash, muchos pensamientos, muchos escritos, unos que están salidos de onda, ¿verdad? Pues diríamos allá en México, y de esa forma, ¿verdad? O sea, que hay tantos escritos sobre este personaje misterioso. Filo, que también fue un escritor, ¿verdad? Habla que era el sacerdote principal o personal de Dios. Es una referencia, ¿verdad? A Hebreos capítulo 7. Entonces miramos toda clase de cosas. Unos dicen que era el ángel guardián de Abraham. Josefo dice que era un rey cananeo que estableció a Jerusalén en el libro de guerra de los judíos y las antigüedades de los judíos. Entonces miramos hermanos, que este Melquisedec a través de la historia ha traído mucha atención, ¿verdad? De parte de los escritores bíblicos y demás. Simplemente cosas interesantes, tradiciones que se han elaborado. Yo no estoy diciendo que están mal o que están bien. Yo nomás estoy diciendo que esto es lo que se ha dicho a través de la historia, ¿verdad? Aquí les va, ahí para que lo escriban por ahí. Es interesante notar, hermanos, que en The Dead Sea Scrolls, los rollos del Mar Muerto que se encontraron, existe
un documento que se llama 11Q Melquisedec. 11Q, porque 11 es porque es la cueva número 11 del Qumran, donde se encontraron estos fragmentos, miren, estos fragmentos, y ahora encontraron que hablaba de Melquisedec, que los qumramitas creían en Melquisedec y ellos mismos tenían escritos y tienen un escrito que ustedes pueden encontrar. En sí yo lo tengo en un PDF en inglés, cierta porción de escritos extrabíblicos. Amén. Y ahí habla de Melquisedec. Curiosamente dicen que tal vez el escritor a los hebreos utilizó, ¿verdad? Estos escritos para escribir su epístola porque es muy parecido, pero obviamente, ¿verdad? Fueron en tiempos distintos. El escritor tal vez ni siquiera conocía, ¿verdad? A estas personas de las cuevas de Qumran, ¿no? A esta comunidad de Qumran. No se sabe, simplemente que hay diferentes teorías también en esto. Lo interesante es que sí, yo he leído ciertas porciones en grandes rasgos sobre los escritos de este documento y tiene mucha similitud a Hebreos, a la epístola a los Hebreos. Entonces, es interesante simplemente, ¿verdad? Tendríamos que ver un poquito más, indagar un poquito más. Esto solamente se los digo como información, pues si lo quieren buscar, tal vez existan libros sobre este documento en español que ustedes pueden leer, mirar y ustedes mismos pueden tomar una decisión, una conclusión. ¿Ok? Entonces lo que quiero decir con todo esto es que Melquisedec, hermanos, ha traído mucha atención, ¿verdad? Estaba leyendo también es como un documento de un Chad Elbert que escribió un tesis, ¿verdad? A una escuela universitaria y lo nombró Melquisedec en Biblical and Extra Biblical Traditions. Melquisedec en la Biblia y en libros extrabíblicos, tradiciones, ¿verdad? De Chad Bird. Y miramos, hermanos, que a través de la historia, en realidad, si miran esta gráfica, casi todos estos escritos, obviamente en Génesis 14, Filo, Josefo, dicen que Melquisedec era el rey de Salem. Obviamente también en Hebreos capítulo 7, 8 y todo eso, ¿verdad? Génesis 14 lo menciona como un sacerdote, el Salmo 110, Filo dice que era un sacerdote, Josefo, el segundo libro de Enoch, 11Q Melquisedec, el documento que les acabo de mencionar. Josefo dice que Salem es Jerusalén. Génesis 14 dice que es sacerdote de Dios. Filo dice que era sacerdote de Dios. Josefo dice que fue el fundador del templo en Jerusalén. Segunda de Enoch dice que era una figura angelical o divina, igual que 11Q Melch, que era el primer sacerdote de Dios. Josefo es lo que dice, que era un sacerdocio, dice Filo que era un sacerdocio que no necesitaba que alguien le enseñara, que lo aprendió por intuición del Espíritu, ¿verdad? Esto no sé qué dice aquí. Que es el rey de paz, Filo. Que es el Logos, Filo dice que es el Logos. Que era una figura escatológica. Se fijan, entonces lo que quiero que miren, el resumen de esta gráfica que acabamos de mirar, es que esto nos enseña que a través de la historia, el concepto sobre Melquisedec, aunque difiere entre las diferentes épocas y grupos religiosos, el sentido principal es similar en que todos coinciden que Melquisedec posee las siguientes características: que es rey, que es sacerdote del Altísimo, que es una figura divina y que todos lo representan como algo único y que se presenta como digno de contemplación, ¿verdad? Como ya les dije antes, el nombre de Melquisedec está compuesto por dos palabras: Melech, que es rey, y Sadiq, que es justo.
Entonces, por eso en Hebreos 7:2 dice, asimismo, le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia. Ok, Melquisedec es rey de justicia y también era rey de Salem, que significa rey de paz. Esto es lo que dice Hebreos 7:2. Ok, entonces miramos pues que aunque hay diferentes escritos, diferentes teorías sobre este personaje misterioso, miramos por lo menos que todos coinciden en ciertas características de este personaje tan misterioso, ¿verdad? El hecho de que es rey, sacerdote del Altísimo, es una figura divina, sea ángel o sea el Espíritu Santo o lo que sea, ¿verdad? Todos coinciden en que era algo grande, algo mayor, algo superior a lo que estamos acostumbrados a la humanidad, ¿ok? Entonces miramos todo esto, hermanos, a través de la historia en las diferentes tradiciones sobre este hombre. ¿Ok? Entonces miramos, adelantándonos un poquito más, mirando ya a las referencias bíblicas, específicamente en Hebreos capítulo 7, quiero que ustedes vean, quiero que ustedes miren, observen cómo el escritor a los Hebreos presenta o establece un sacerdocio superior que es según el orden de Melquisedec. Quiero que miren en estos siguientes versículos cómo es presentado, ¿ok? ¿Cuáles son las cualidades de este personaje? El versículo 1, si ustedes miran en su Biblia, dice que es sacerdote del Dios Altísimo, probablemente en referencia a un servicio principal o personal, como dice Filo, ¿verdad? Por eso Filo dice que Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo, es decir, que era un sacerdote personal de Dios. Y ahorita lo vamos a mirar un poquito más en diferentes referencias, ¿verdad? A esto. En el versículo 4 dice que se consideraba grande. Dice, considerad cuán grande era este. En comparación a Abraham, ¿verdad? Está diciendo en realidad en el texto que este Melquisedec era superior a Abraham, era mayor que Abraham, porque Abraham le dio los diezmos y porque es decir, Melquisedec bendice a Abraham y él mismo dice que el menor es bendecido por el mayor. Versículo 7. Melquisedec bendice a Abraham. Eso nos dice que Melquisedec es mayor que Abraham. Interesantemente, hermanos, Melquisedec es el primer sacerdote que se menciona en la Biblia. Es el primero. Todos los demás son como alusiones o el texto nos da a entender que eran probablemente sacerdotes, como por el hecho de que Caín y Abel, ¿verdad? Cuando presentaron sus ofrendas delante de Dios, pudiéramos decir que Abel o hasta Caín eran sacerdotes, aunque el texto no nos dice, ¿verdad? Pero aquí, en el caso de Melquisedec, Génesis 14, verso 17 al 20 nos dice que este Melquisedec era el sacerdote de Dios. ¿Amén? En el versículo 8 dice que es uno de quien se da testimonio de que vive, en referencia a su inmortalidad. Entonces, esta es una referencia muy, muy utilizada por el escritor, ¿verdad? Que era inmortal, que no tenía fin, era indestructible, que su sacerdocio era para siempre. Entonces miramos y atamos esta referencia de su inmortalidad al Salmo 110, verso 4, ¿ok? Que era sacerdote para siempre. Y lo menciona 4 veces. Dice que es alguien quien vive, refiriéndose a su inmortalidad. Dice que tiene una vida indestructible en el versículo 16. En el versículo 17 y 21 es una referencia del Salmo 110, lo menciona 2 veces y dice que es un sacerdote para siempre. ¿Amén? Inmortal, que no tiene fin. En el versículo 24
Dice que es un sacerdocio inmutable, es decir, permanente, que no se mueve, que es para siempre, que es inalcanzable, ¿verdad? Que no se va a terminar. Un sacerdocio inmutable. En el versículo 26 dice, porque tal sacerdote nos convenía. Era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos. ¿Qué significa sublime? Sublime significa superior, eminente, elevado, por encima de todas estas cosas. O sea que el sumo sacerdote a quien nos estamos refiriendo, a Jesús, como Melquisedec, según el orden de Melquisedec, es más sublime que los cielos. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cómo este escritor a los hebreos posiciona al Hijo de Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Sobre todas las cosas que existen. Y su sacerdocio, así como él en esencia, es para siempre, es inmutable, es inmortal, es indestructible, es para siempre. Entonces, miramos cómo este sacerdocio es superior, pero ¿superior a qué? Superior al sacerdocio levítico. Esa es la comparación que se está llevando a cabo en estos escritos, ¿verdad? Es lo que está diciendo, está comparando el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Jesús en los cielos celestial. Amén. Y debemos darnos cuenta que es obvio, por decir así, ¿verdad? Es obvio que un sacerdocio celestial es superior a un sacerdocio terrenal, ¿verdad? No, por eso les digo que el sacerdocio levítico no es débil en sí mismo, sino más bien es débil porque son hombres débiles quienes están llevando a cabo su administración. ¿Se fijan? Eso es lo que está tratando de decir el escritor a los hebreos. Está haciendo una comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Jesús. Eso es todo, ¿verdad? Y obviamente lo pone sobre todas las cosas. Nosotros sabemos que Jesús mismo dijo que él era superior a Abraham o mayor que Abraham. Jesús dijo que él era mayor que Moisés, que Elías, que los profetas, que Salomón. ¿Se fijan? Entonces, en realidad no es nada nuevo que el escritor esté diciendo estas cosas, que esté hablando de esta forma sobre el sacerdocio de Jesús, porque Jesús mismo es más excelente que todos los hombres, dice el más bello de todos los hombres, dicen las escrituras. Amén. Él es rey de reyes, señor de señores, él es perfecto. Todas estas cosas nos hablan de lo mismo. Por eso les digo que hay una continuidad en las escrituras, simplemente que ahora en Hebreos capítulo 7, 8, 9 y en adelante, el escritor a los hebreos está hablando específicamente del sacerdocio. Está hablando del sacerdocio. Amén. Aquí están unas características que miramos a través de la historia, ¿verdad? Y veamos si en estas características que se han dado por distintas teorías, incluyendo en Hebreos, en el escritor, en la epístola a los Hebreos, veamos si Jesús cumple con esas características de ser rey. Veamos si él es sacerdote del Altísimo, si es una figura divina y si es digno de contemplación. Vamos a mirar si Jesús es rey. ¿Ustedes qué creen? ¿Será Jesús rey? Cuando estaba Jesús delante de Poncio Pilato, ¿verdad? En Juan 18:36, le decía y le preguntaba una y otra vez si él era el rey de los judíos. Y Jesús le decía, ¿lo dices por ti mismo o porque alguien más te lo dijo? Y Pilato le contesta, yo no soy judío, yo no sé. Pero Jesús le dice, yo por esta razón he nacido. Mi reino no es de aquí, mi reino es celestial, mi reino no es de la tierra. También en Apocalipsis 17:14 dice lo siguiente. Dice, estos pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero?
Todos sabemos que Jesús es el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Eso lo dice en Apocalipsis 17:14. Pueden leer una referencia también similar en Apocalipsis 19:11 al 16. El Cordero es Rey. ¿Quién es el Cordero? Jesús. En sí, toda la carta o toda la carta apocalíptica es en referencia a Jesús, ¿verdad? Porque está dando testimonio de Jesús. Esto es decir, Juan, el escritor, está dando, así es como comienza Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Está hablando del testimonio de Jesucristo. ¿Amén? ¿Será Jesús sacerdote del Altísimo? ¿Cómo podemos ver o tendremos evidencia de que Jesús es de alguna forma sacerdote del Altísimo fuera del libro de Hebreos? Miren cómo dice Zacarías 6:13. Fíjense. Y estas son diferentes versiones. Esta es la versión israelita nazarena. Fíjense cómo dice. Así dijo Yahweh de los ejércitos. Mira, un hombre llamado el retoño. ¿Quién es ese retoño? Este es en referencia al Mesías. Ese retoño retollará del lugar donde está y edificará el templo de Yahweh. Edificará el templo de Yahweh y asumirá la majestad y se sentará en su trono y gobernará. Y habrá también un sacerdote sentado en su trono y prevalecerá un entendimiento armonioso entre ellos. ¿Se fijan? Si Zacarías está hablando de Jesús, el retoño, lo menciona como un sacerdote que está sentado en su trono, ¿verdad? Pero fíjense cómo dice la Septuaginta, la de los 70. Dice en el versículo 13, creo, dice, y edificará la casa del Señor, y él recibirá virtud, y sentaráse, e imperará en su trono, y estará el sacerdote a su diestra. Como dice ahí en Hebreos capítulo 7, que ¿quién está sentado a la diestra de la majestad? Jesús. Y estará el sacerdote a su diestra, y consejo pacífico habrá en medio de entrambos. Esto está un poquito raro, ¿verdad? Porque es un español antiguo y es difícil leerlo, pero bueno, el hecho es que en la Septuaginta menciona a este retoño sentado como sacerdote a la diestra. ¿A la diestra de quién? A la diestra de Dios, ¿verdad? Entonces miramos pues, hermanos, por lo menos aquí hay una referencia de un retoño que va a ser sacerdote y que se va a sentar a la diestra de Dios. Amén. ¿Habrá otra forma de identificar a Jesús como un sacerdote? En mi punto de vista, esto es algo mío, ¿verdad? Que he aprendido a través de mis estudios. El hecho de que Jesús se haya presentado como sacrificio perfecto. Obviamente no, ese sacrificio no fue presentado por un sacerdote levítico. ¿Quién fue ese sacerdote que presentó ese sacrificio? Amén. Eso es lo que menciona en Hebreos, el escritor de los Hebreos, que Jesús es ese sacerdote que presentó su propio sacrificio para siempre. Amén. Entonces Jesús está jugando una doble parte. Él es el sumo sacerdote y él es el sacrificio, porque no había alguien más. No hay alguien más que pudiese suplir esa exigencia tan santa, tan pura, tan elegante, tan majestuosa, solamente en Jesús. Entonces, tenemos fuera de Hebreos otras referencias sobre cómo ese retoño es sacerdote que se sentó a la diestra, ¿verdad? Es muy similar a lo que dice en Hebreos capítulo 7. Jesús era una figura divina. ¿Qué dice Filipenses 2:6? Dice, y haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en Jesucristo, quien siendo
a la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios. Filipenses 2:6. Y este nomás es un solo ejemplo. Obviamente hay muchos ejemplos, ¿verdad? Sobre la divinidad de Jesús. Una y otra vez, de muchas formas lo podemos mirar. Esta en realidad es una referencia, es una Biblia, creo que es la versión israelita nazarena o la Kadosh, perdón, esta es la Kadosh. Así es como dice. Jesucristo, quien siendo a la imagen de Dios, no consideró aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios. ¿Ok? Esa es la Kadosh. Amén. No es la Reina Valera, esta es la Kadosh. Ahí la pueden ver ustedes mismos. Así dice. Ok. Veamos si todo lo que representan como algo único. ¿Será Jesús único? Y lo presenta como digno de contemplación. Dice, Juan 1:18, dice, nadie ha visto jamás a Yahweh, pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la Biblia Kadosh israelita. Entonces, ¿será Jesús único? Amén. Es conocido como el unigénito. La palabra unigénito significa único. Ok, que no hay, es diferente a todo lo demás. Ok, entonces, porque, por ejemplo, todos nosotros somos considerados hijos de Dios, pero Jesús es el único, es incomparable Hijo de Dios. Es decir, hay una distinción entre el Hijo de Dios y los hijos de Dios. Amén. A eso es lo que se refiere. Entonces miramos que sí, que Jesús cumple con todas estas características, ¿verdad? De muchas otras maneras. Es simplemente unas cuantas referencias de su majestad. Ahora sí vamos a entrar un poquito ya conociendo todo lo que estamos mirando atrás. Estamos mirando en el capítulo 7 un sacerdote sin igual, un sacerdote único, un sacerdote perfecto, un sacerdote superior a los sumos sacerdotes del sacerdocio levítico. Dice Hebreos 8, del verso 1 al 5, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, dice ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Fíjense, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Por qué está hablando así? Porque dice que presentan y no que presentaban. Está hablando en tiempo presente. Porque obviamente durante el tiempo que se estaba escribiendo esta carta, todavía no había sido destruido el templo y habían todavía sacerdotes que estaban presentando las ofrendas según la ley al mismo tiempo en que el sacerdocio melquisédico estaba operando. Se fijan, los dos están operando a la misma vez. Eso es lo que les estuve enseñando hace 2 semanas. Estaban a la misma vez, estaba el sacerdocio de Melquisedec en los cielos y estaba operando a la misma vez el sacerdocio levítico. Entonces hubo un lapso de tiempo donde estaban operando al mismo tiempo. Amén. Y ya les enseñé también ciertas referencias y evidencia del Antiguo Testamento en las profecías de Ezequiel que el sacerdocio levítico va a ser restituido durante el milenio. ¿Ok? Entonces miramos pues 2 sacerdocios operando a la misma vez. Pueden leer también, por ejemplo, Hechos 21, donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, presenta los sacrificios durante un voto nazareo que él hizo con otros.
juntamente con este Jacobo, ¿verdad? O sea, que todo esto, hermano, estaba ocurriendo simultáneamente. Dice, los cuales sirven a lo que es figura de y sombra de las cosas celestiales. ¿De quién se está refiriendo aquí? Obviamente se está refiriendo al sacerdocio levítico, que ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Okay. Entonces estamos mirando pues que los dos sacerdocios, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio de Jesús, por un tiempo, por lo menos del año 30, 31, 32 o 33, hasta el año 70, cuando fue destruido el templo en Jerusalén, estaban operando los dos a la misma vez. ¿Ok? Estaban operando a la misma vez, simplemente que habían ciertos sacrificios que ya no eran requeridos. El sacrificio de Yom Kippur, de Pesaj, ¿verdad? De la Pascua y del Día de la Expiación y otros, ya no se requerían, ya no eran necesarios. Porque es otra cosa, es otro punto muy importante, hermanos, que el libro de los Hebreos está hablando en referencia a Yom Kippur, es decir, del Día de la Expiación. Amén. Del sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año, ¿verdad? Pero Jesús está presente delante de Dios continuamente y ya no tiene que estar presentando una y otra vez su mismo sacrificio, sino que lo hizo una vez por todas, ¿verdad? Eso es lo que también tenemos que mirar, hermanos. Todas estas cosas son importantes. Entonces vemos pues, tenemos que entender que el servicio de los sacerdotes levíticos estaban sirviendo como figura y sombra de las cosas celestiales. Amén. Por eso les digo, el sacerdocio celestial no elimina el sacerdocio levítico, porque Dios los estableció en la tierra para que sirvieran como figura y sombra de cosas celestiales. Como por ejemplo, también tenemos el templo mismo, que es el tabernáculo que se le fue mostrado a Moisés en el monte Sinaí. Era una figura o una sombra del templo celestial. Entonces, el uno no elimina al otro, hermano. Los dos son importantes, pero hay uno superior, el celestial. De la misma forma, el sacerdocio levítico, aunque es una sombra y una figura de las cosas celestiales, no es irrelevante, es importante, Dios lo establece. Con el simple hecho de que Dios lo haya establecido, entendemos que es importante. Ahora, es inferior al celestial, es subordinado al celestial. Sí, por supuesto, pero eso no lo elimina, eso no lo destruye. Amén. Fíjense cómo dice aquí esta referencia del Nuevo Testamento, valida la Torá, la edición máxima, dice, la intercesión que el sumo sacerdote atado a la tierra tenía que realizar ante Dios en el lugar santísimo, solo podía realizar una vez al año, mientras que la intercesión de Yeshua o de Jesús ante su Padre ocurre continuamente. Lane indica, por medio de una interpretación tipológica del Antiguo Testamento, el escritor afirma que Cristo ha logrado lo que la acción sacrificial del sumo sacerdote en el gran día de la expiación solo presagiaba. Entonces era una figura, ¿verdad? El día de la expiación, con la presentación de los animales en el día del día de la expiación, hermanos, era simplemente una figura, una sombra del sacrificio que Jesús haría en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ese es el punto que tenemos que entender, que todo lo que se estaba llevando a cabo, ¿verdad? En el servicio levítico de los sacerdotes y los levitas, era simplemente una figura de lo que iba a acontecer en Cristo Jesús. Y es simplemente en Cristo, su acción sacrificial en la cruz
que realmente llevó a cabo lo que era necesario para que nosotros tuviéramos la redención. Y eso es para todos. Antiguamente, antes de Jesús y después de Jesús también es eterno el sacrificio de Jesús. Es decir, digamos Daniel. Daniel como profeta, antes de la destrucción del templo, ¿verdad? También, ellos presentaban sus sacrificios en el día de expiación, tal y como todos, ¿verdad? Y ese animalito que se presentaba como sacrificio en el día de expiación era una sombra de lo que iba a ser Cristo por ellos en la cruz. Es decir, los animalitos que se sacrificó Moisés o Aarón por sí mismo, o todos los hombres justos y santos del Antiguo Testamento, que ellos presentaron en el día de expiación como sacrificio, simplemente era una sombra para cuando Cristo realizara su sacrificio. El sacrificio de Jesús iba a cubrir y perdonar sus pecados, no el animalito. El animalito simplemente era una figura. Entonces, el sacrificio de Jesús sirve eternamente, hermanos. Entonces, el sacrificio de Jesús era para salvar a Moisés, para salvar a Daniel, para salvar a todos ellos, no el animalito. Era una figura, ¿se fijan? Es que mucha gente piensa que en el Antiguo Testamento los israelitas eran salvos por los animales, ahora nosotros somos salvos por Cristo. Eso no tiene ningún sentido. Todos saben, hermanos, todos sabían, todos los patriarcas, todos sabían que era en Cristo que tenían redención, no en un animalito. ¿Amén? Okay. Entonces, obviamente vemos pues que Jesús, el ministerio sacerdotal de Jesús es superior, por supuesto, pues es absolutamente celestial. Pero eso no invalida el sacerdocio levítico, como ya vimos anteriormente. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Estas son las cualidades superiores del ministerio sacerdotal de Jesús. Él es un sumo sacerdote perfecto, obviamente en comparación a Aarón, que era imperfecto, que era débil, que iba a morir, que pecó, ¿verdad? Obviamente Jesús, como sumo sacerdote, es perfecto, aún estando como ser humano en la tierra. Él fue perfecto, ¿verdad? En comparación a todos los demás sumos sacerdotes. El sacrificio que Jesús presentó es perfecto y eterno en comparación a los sacrificios que presentaban los levitas día tras día, mes tras mes, año tras año. Eran sacrificios de animalitos imperfectos en sí, ¿verdad? Obviamente tenían cierta característica de perfección en la tierra, pero en comparación al sacrificio de Jesús, no. Y no eran eternos, eran continuos, tenían que realizarse cada cierto tiempo. El templo celestial es superior. Obviamente el templo celestial es superior al tabernáculo de Moisés, que se ensuciaba, que tenían que moverlo de un lado para otro, que el templo que no era permanente, aunque querían que fuese permanente, pero no fue permanente, pues fue destruido una y otra vez. Pero el templo celestial es para siempre, es eterno, indestructible, inconmovible, unshakable. Mejores promesas. ¿Cómo es que hay mejores promesas? ¿Cuáles son las mejores promesas? Bueno, el nuevo pacto. El nuevo pacto se refiere a que la Torá, la ley de Dios, iba a ser escrita en el corazón y en la mente por la promesa del Espíritu Santo. Entonces, obviamente Jesús es mediador de mejores promesas que incluye el nuevo pacto. Ahora, ¿qué incluye el nuevo pacto? El nuevo pacto incluye la Torá, simplemente que ahora va a estar escrita en nuestro corazón y en nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, por esta razón y tal vez más, simplemente son 4, ¿verdad? 4 puntos sobre cómo el ministerio sacerdotal de Jesús es superior
de los levitas. La inauguración del nuevo pacto, Paul Ellingworth dice que el autor del Hebreos explora lo que Jesús está haciendo ahora a la diestra de Dios. Esto es algo asombroso para que cualquiera de nosotros lo considere, porque es por medio del servicio sacerdotal de Yeshua, de Jesús, continuamente en el cielo, que Él ha inaugurado el nuevo pacto. ¿Amén? Entonces miramos pues que lo que no podían lograr los levitas por cuanto eran débiles, porque eran seres humanos, eran hombres tal y como nosotros que iban a morir, tenían debilidades, todo eso, que tenían que presentar un sacrificio por sí mismos porque eran pecadores. Jesús no. Jesús inauguró el nuevo pacto, ¿verdad? Con su sacrificio, con su presentación como sacerdote, inaugura el nuevo pacto. La promulgación del nuevo pacto por el sacerdocio de Jesús incluye una transcripción sobrenatural de la Torá en los corazones y las mentes del pueblo de Dios, que seguramente no estaba disponible en la época del sacerdocio levítico en la forma y en la medida que lo está ahora, obviamente. ¿Verdad? Los levitas, los sacerdotes, no podían meter en el corazón de la persona la Torá de Dios para que la guardaran. Amén. No tenían la disposición, no tenían la fuerza, no tenían la capacidad que Jesús tiene, hermanos. O que tiene, ¿verdad? Ahora, brincamos un poquito hasta el final de Hebreos 8:13, que muchos toman equivocadamente. Unos leen Hechos 8:13 y dicen, ya ves, el Antiguo Testamento ya quedó anticuado, ya no es para nosotros, ya envejeció, va a desaparecer. Esa es la conclusión que muchos toman. Dice Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que es dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, fíjense, hermanos, aquí, por favor, el escritor no está diciendo que el Antiguo Testamento o el Tanaj va a desaparecer y ahora nomás necesitamos el Nuevo Testamento, bíblicamente hablando, haciendo una separación, ¿verdad? Porque el escritor ni siquiera había un Nuevo Testamento mientras él estaba escribiendo esta carta. Solamente existía la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, el Tanaj. Ok, entonces mucha gente concluye con Hebreos 8:13 que el Antiguo Testamento, lo que leemos bíblicamente en nuestras Biblias, que dice Antiguo Testamento, que ese ya desapareció, que es viejo, está anticuado, ya no es para nosotros. Lo que nosotros tenemos ahora es el Nuevo Testamento, ¿verdad? De Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta Apocalipsis. Eso es lo que es nuestro. No, no está diciendo eso. No se está refiriendo a la Biblia. Se está refiriendo al pacto, al antiguo pacto del Sinaí, ¿verdad? Que ya no iba a ser las piedras del antiguo pacto, ahora iba a ser el corazón, el impacto del Espíritu en el corazón del hombre, como la Torá iba a ser inscrita en nuestro corazón. Amén. O también puede estar hablando, o se puede referir que el servicio levítico iba a quedar atrás, iba a envejecer, iba a desaparecer, porque dice, está próximo a desaparecer. ¿No se escucha eso como si se aproximara la destrucción del templo en el año 70? Se fijan, pero no está hablando del Antiguo y Nuevo Testamento, no está hablando de eso. Porque miren cómo dice, él mismo afirma que el nuevo pacto que escribió el profeta Jeremías, lo menciona él mismo en Hebreos capítulo 8, no me acuerdo cuáles versos son estos, pero antes del 13, ¿verdad? Dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, en primer lugar. ¿Con quién es el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con Judá. Ok.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Ok? En el Sinaí se dio el pacto. Éxodo capítulo 20. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Qué pasó con el pacto? ¿El pacto era débil, malo? ¿El pacto era malo? No, ellos eran malos. Es decir, las personas, ¿verdad? Los israelitas en el desierto, ellos eran malos y no permanecieron en el pacto del Señor. No está diciendo que el pacto era malo, el pacto era bueno, es santo, es puro, es perfecto, dice el Salmo 119, léanlo. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Una vez más, el nuevo pacto con la casa de Israel. No con una identidad fuera de Israel, no con una iglesia pagana, ¿verdad? No con una iglesia gentil, no con los mexicanos, no, está hablando de la casa de Israel. Es decir, Dios escoge a Israel desde el principio y todos los que quieren conocer a Dios, al Mesías, tienen que entrar a Israel, tienen que proceder por Israel. Amén. Todos somos incorporados a Israel, somos unificados a Israel. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, pondré mi Torá en la mente de ellos. Así dice, porque es una referencia de Jeremías 31:31. Pondré mi Torá en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Se fijan? Como él mismo está diciendo que, que el Señor a través de su espíritu va a poner la ley de Moisés y el Tanaj en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos decir que Hebreos 8:3 está hablando del Antiguo Testamento? Si él mismo lo va a escribir en nuestro corazón. Dios va a escribir por medio de su espíritu el Antiguo Testamento, incluyendo la ley de Moisés en nuestro corazón. ¿Cómo podemos decir que va a desaparecer, que ya no es para nosotros, que ya no es necesario en nuestras vidas? No es lo que está diciendo, hermanos. Tenemos que leerlo todo bien, con cuidado. Dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por su pueblo, y ninguno se enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Eso está en Hebreos, ¿ok? Esto es Hebreos capítulo 8, referencia a Jeremías 31. Ok, en conclusión, recordemos que esta epístola es de gran esperanza para todo creyente. ¿Por qué es de gran esperanza? ¿Verdad? Pero en particular a las congregaciones del primer siglo, porque reconocemos y entendemos que Jesús había hablado de que el templo iba a ser destruido. Durante este tiempo habían amenazas de Roma, ¿verdad? Por ciertos pleitos que habían en ese tiempo de judíos que se estaban levantando, grupos militares que se estaban levantando y se estaban rebelando en contra de Roma, estaban luchando en contra de Roma. Había una revolución, ¿verdad? Que estaba ocurriendo. Y entonces habían estado escuchando las congregaciones, los judíos, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, de que se iba a destruir, iban a destruir el templo. Entonces el escritor a los hebreos les está dando esperanza. Les está diciendo, básicamente, no se preocupen por el templo de Jerusalén y los levitas y el sumo sacerdote. Ellos están a punto de desaparecer, pero tenemos un sumo sacerdote que es superior a ellos. Tenemos un tabernáculo en el cielo que siempre está bajo operación, que hay un sacrificio que hizo Jesús en la cruz que es para siempre y no tenemos que ir a preocuparnos. No se preocupen, ánimo, el Señor tiene todo bajo control. Él va a llevar a cabo todo lo que Él prometió. Amén.
Entonces vemos que Dios, hermanos, no nos dejó a la deriva, no nos olvidó, no nos apartó, no olvidó a su pueblo, sino que con anticipación Él había preparado todo para que su pueblo tuviese un mejor sacerdocio que operaría permanentemente en el cielo. Dice, Hebreos capítulo 8, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Díganlo conmigo, porque tal sumo sacerdote nos convenía o nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos conviene. ¿Qué significa nos conviene? Porque dice que nos convenía tener el sacerdocio de Jesús. Nos conviene, hermanos, porque es un bienestar, es un beneficio, nos favorece, es mejor, es mejor. Es como cuando Jesús iba a morir. Cuando Jesús iba a morir en la cruz, los discípulos estaban angustiados, estaban preocupados porque les iban a quitar al maestro. Pero ¿qué dijo Jesús? Les dice, no se preocupen, porque es mejor. Les conviene a vosotros que yo me muera para que yo les pueda dar mi espíritu. ¿Se fijan? De la misma forma, hermanos, el Señor tiene control. Es más, Dios permitió que el templo fuera destruido, el templo de Jerusalén. Dios lo ha permitido así. ¿O qué pensamos? Que Dios no tiene control de todas las cosas. Dios tiene un propósito, hermanos. ¿Por qué lo dejó así? Hay un propósito. Tal vez yo no lo conozca, pero en mi punto de vista yo creo que esto se llevó a cabo para que el beneficio del evangelio llegara a todos en todo el mundo. Si estuviéramos localizados todos en Jerusalén, no se pudiera expandir, no se pudiera llevar a cabo lo que Jesús profetizó, que seríamos testigos de él en todo el mundo, si estuviera el templo ahí. Es más, mucha gente ni siquiera pudiera subir a Israel ahorita. Imagínense la gente más pobre, hermanos. Hay 3.5 billones de personas en el mundo que ganan solamente $1 al día. $1 o $5 al día. Completamente pobres. ¿Cómo iban a subir ellos a Jerusalén? ¿Cómo iban a subir los padres y los hijos a Jerusalén? Cada 3 veces al año. Ni siquiera yo puedo, ¿verdad? Y supuestamente nosotros somos más ricos que ellos. Yo no puedo ir a Israel 3 veces al año, que me cueste $7,000 más presentar mis diezmos. No puedo, no puedo. Yo pienso, eso es lo que yo pienso, ¿ok? No estoy diciendo que es algo bíblico, simplemente es algo que yo pienso así tal vez vaga y tontamente. Tal vez ni siquiera tiene nada que ver, pero es algo, tiene que ver algo, es lo que estoy diciendo. Entonces nos convenía que Jesús fuese el sumo sacerdote ahora. ¿Qué nos conviene? Entonces, desde el sacrificio de Jesús en la cruz hasta el tiempo presente, estamos bajo la directiva o administración del sacerdocio celestial. Pero esto no significa que el sacerdotal levítico fuese destruido. A su tiempo, Dios va a unificar los dos sacerdocios. Qué interesante, ¿verdad? Que en el Talmud, ¿se acuerdan que les mencioné que en el Talmud escriben que los rabinos enseñaron que durante los 40 años previos de la destrucción del templo, la suerte para Adonai en el día de la expiación no salió en la mano derecha, ni tampoco el tiro rojo se volvía en blanco, ¿verdad? O carmesí. El carmesí no se volvía blanco, tampoco resplandecía la luz de la menorá y no se cerraban las puertas del templo. ¿Por qué? Porque tenemos todo eso en el cielo y ya no estamos bajo esta administración. Es lo que Dios les estaba diciendo a ellos. Es lo que le estaba diciendo a los judíos. Hey, ya no estamos bajo esta administración. Ya estamos acá en el cielo con Jesús. Entonces, la epístola a los Hebreos es una comparación entre dos sacerdocios, no entre el Antiguo y Nuevo Testamento bíblico. Amén. Entonces, mi deseo, hermanos, es que el Señor los bendiga. Espero que de algo haya sido de beneficio para ustedes esta enseñanza. Mi deseo es que el Dios Todopoderoso los bendiga. Amén.